Un dado justo se tira 2 veces. El primer lanzamiento es un 3. La primera pregunta es, ¿son los dos roles eventos independientes o dependientes? Los eventos independientes son eventos donde un resultado de un evento no se ve afectado por el resultado del otro, y los eventos dependientes son eventos en los que el resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro evento. En nuestro caso, el resultado del segundo rollo no se ve afectado por el resultado del primer lanzamiento y, por lo tanto, los dos eventos o los dos lanzamientos son eventos independientes. Para la parte A, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea 4? Mirando la notación aquí, leemos esto como la probabilidad de sacar un 4 dado el primer lanzamiento fue un 3. Debido a que los eventos son independientes, tener el primer lanzamiento en 3 no tiene impacto en la probabilidad de sacar un 4 en el segundo lanzamiento. La probabilidad de sacar un 4 dado el primer lanzamiento es un 3. Es igual a la probabilidad de sacar un 4. Mirando el espacio muestral, tenemos un resultado favorable, de un total de 6, la probabilidad de sacar un 4, que es la misma que la probabilidad de sacar un 4 dado que el primer lanzamiento fue un 3, es 1,6. También muestremos el decimal y el porcentaje para 1,6. Si redondeamos a 4 decimales, 1,6 es aproximadamente 0.1667. Que como porcentaje es del 16,67%. Solo tenga en cuenta que la fracción es exacta, el decimal y el porcentaje se han redondeado. Parte B, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea impar? Y se nos da la probabilidad de obtener un resultado impar dado que el primer resultado es un 3. Una vez más, los eventos son independientes. Tener un 3 en el primer lanzamiento no tiene impacto en la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea impar. La probabilidad de un impar dado el primer lanzamiento es un 3 es igual a la probabilidad de obtener un impar. Y los números impares en el espacio muestral son 1, 3 y 5. Hay 3 resultados favorables de un total de 6 resultados. La probabilidad de sacar un extraño, que es lo mismo que la probabilidad de sacar un impar, dado que el primer lanzamiento es un 3 es 3,6 que se simplifica a 1,2, que como decimal es 0.5, que es igual al 50%. Y para el último ejemplo, se nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo lanzamiento sea mayor o igual a 5? Y se nos da la probabilidad de que n es mayor o igual a 5 dado que el primer lanzamiento fue un 3. Nuevamente, tener el primer lanzamiento de 3 no tiene impacto en la probabilidad de obtener un número mayor o igual a 5 en el segundo lanzamiento. Esto es igual a la probabilidad de que n sea mayor o igual que 5. Mirando el espacio muestral, los números mayores o iguales a 5 son 5 y 6. Hay 2 resultados favorables de un total de 6 resultados posibles. La probabilidad es igual a 2,6, que se simplifica a 1,3 que, como decimal, a 4 decimales es 0.3333, que es igual a 33.33%. Espero que hayas encontrado esto útil.